En contacto contigo. Bueno, pues ahora estamos con Agustín Barrios Gómez, me da mucho gusto, ya tuvimos el placer de conocernos. Agus, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Qué gusto en verte, Bienvenido, mi me da queridísima muchísimo Clau. gusto recibirte. Él es diputado federal y por la Miguel Hidalgo y además también eres presidente de la Fundación Imagen de México. Imagen de México. Y nos va a platicar de dos cosas muy interesantes. Una, que estábamos con el tema inmobiliario últimamente, ¿verdad? Por una situación ahí que estoy viviendo de cambio de domicilio y de renta y ta. Y bueno, ustedes traían muy claramente este tema del artículo 27, que tiene que ver con cómo se va a organizar el asunto de que los extranjeros puedan comprar en México. Es correcto. Platícame un poquito de esto. Bueno, o sea, los extranjeros Sí. pueden comprar en México en términos generales en toda la República Mexicana, salvo en una franja fronteriza y y a lo largo de los litorales. Entonces, lo que permitimos, o bueno, lo que buscamos hacer con el cambio al artículo 27 fue precisamente permitir, en particular en la zona de los litorales, es decir, cerca de las playas. Sí se pasó por medio de la Cámara de Diputados. Como sabes, las leyes siempre tienen una cámara de origen y una cámara revisora. Cualquiera de las dos cámaras puede funcionar o fungir como cámara de origen, pero la tiene que pasar a la cámara revisora. En este caso, nosotros fungimos como cámara de origen y lo mandamos al Senado, en donde está esta iniciativa para permitir que los extranjeros puedan comprar directamente. En realidad ya pueden comprar también en las playas, pero lo tienen que hacer a través de un fideicomiso. Entonces, ese estorbo en un ambiente en particular en donde los extranjeros ya tienen sus dudas acerca del Estado de Derecho en México, pues es un estorbo, y si queremos realmente ser un destino con toda la amplitud de la palabra para el turismo residencial, que es como se le llama. El turismo residencial es donde el turista, el visitante, no nada más acude a un hotel coyunturalmente, sino que tiene una propiedad en el destino. Como los mexicanos, de hecho, esto no es nada raro, pues un mexicano, como hay de hecho cientos de miles de mexicanos que son turistas residenciales en Estados Unidos. Un mexicano tiene todos los derechos igualito a los ciudadanos estadounidenses de comprar en donde se les pega la gana y tenerlo a su nombre. Eso mismo es lo que queremos para México. Bueno, queremos hablar ahora de tu fundación, porque tienes una fundación que me parece súper interesante. A ver, platícanos. Sí. Lo que hicimos, dentro de mi labor como legislador estoy hasta el 1 de septiembre en la Comisión de Turismo, la Comisión de Relaciones Exteriores y un par de comisiones más. Pero en particular en esas labores, una de las cosas que te das cuenta, como me he dado cuenta, yo crecí como hijo de embajador mexicano. Me fui muy, muy jovencito a Canadá, cuando mi papá fue embajador de México en Canadá, luego en Suiza, luego cónsul general en Nueva York. Entonces, toda mi vida he tenido muy presente el tema de la imagen del país. Y ahora, como legislador, que le metimos muchas ganas a esto, identifiqué la necesidad de un vehículo, en este caso, por eso generé la fundación, para que se pudiera compaginar todos los esfuerzos relacionados con la proyección de la imagen del país, y no nada más hacia afuera, también hacia adentro. Entonces, yo creo, y de hecho he encontrado mucho eco, que la política relacionada con la proyección del país debe ser una política de Estado con E mayúscula. Es decir, que participen todos los que tengan injerencia en el tema, y no nada más sea un tema. Se ha confundido mucho en México con la idea de marca país, que lo trae presidencia, de repente lo trae turismo, ahorita lo trae presidencia otra vez, después de los panistas y demás. El tema de marca país y el tema de la coyuntura sexenal de un régimen en particular es un tema que definitivamente forma parte de la imagen de México, sin embargo no lo es todo. Es simplemente una parte, y donde tiene que haber injerencia es las personas que todos los días están teniendo un impacto sobre eso, desde arquitectos que están construyendo edificios emblemáticos en Nueva York como Enrique Norten, pasando por invitamos hasta el astronauta mexicano, el que se subió en la nave espacial, José Hernández, pasando por todos los académicos. De hecho, una de las personas que ahorita te está teniendo una injerencia, como ejemplo, porque son muchísimos, pero una de las personas que está teniendo una injerencia brutal sobre la imagen del país es el director del Instituto México del Woodrow Wilson Center, que es un inglés, Duncan Wood,
que ha hecho una gran labor en la capital de Estados Unidos relacionado con la imagen del país. Entonces, tenemos que incluir a todas estas personas, tenemos que incluir a la gente que está en las universidades en Estados Unidos, Ahora, ¿cuáles son las los actividades? empresarios, y Vamos los a empresarios, decir. los Sí, empresarios son un elemento brutal. Una de las cosas que tenemos que hacer es establecer de una vez por todas una narrativa común. Tenemos que todos tener o sea, quienes hablamos por México, tenemos que conocer las cifras y tenemos que saber cuál es la narrativa. Los mexicanos somos muy bipolares, o sea, de repente estamos en la euforia, ¿no? México, país del futuro y lo que fuera, o estamos en la depresión total, ¿no? México no tiene salida y todo ese cuento. Bueno, llevo 40 años escuchando esto mismo, ya la verdad es muy cansado. México es México, con todos sus increíbles aciertos y sus impresionantes desafíos, pero son desafíos. O sea, no podemos ser tan lapidarios. Y otro error que cometemos los mexicanos, yo soy un diputado de oposición, a mí me postuló el PRD. Sin embargo, o sea, yo les ofrezco que dos cosas. Uno, la ropa sucia se lava en casa. O sea, hacia afuera tenemos que tener todos una narrativa común. Tenemos que hablar de la misma manera acerca de nuestro país, porque nuestra mexicanidad no radica en el sexenio en turno. Así es. O sea, yo no soy más o menos mexicano porque en este momento de 2012 a 2018 el presidente sea Enrique Peña Nieto, para bien o para mal. De ahí no radica mi mexicanidad y espero que la tuya tampoco. Sí, no. Entonces, esa es la parte trascendente, y un error que cometemos, que tenemos que subsanar a la de ya, es pensar que hablar de manera de corazón, bien, con fuerza y contundencia acerca de México, es automáticamente darle el espaldarazo al régimen. Eso no es cierto. Claro. O sea, una cosa es hablar de México como tu país, el país que te ha dado todo, desde Alejandro González Iñárritu, ¿no? hasta nosotros que permanecemos aquí. México es la fuente de todos nuestros aciertos. En conjunto con nuestro trabajo y lo que tú quieras, no le quito absolutamente nada a quienes han hecho una gran labor fuera de México, pero son producto de este país y solamente gracias a las libertades que gozamos en este país, al empeño que tenemos en este país, a la riqueza de la cultura que tenemos en este país, podemos ser triunfadores. A la nobleza también. Y todo lo que nos ha nutrido como mexicanos. Solamente gracias a eso tenemos éxito aquí o más allá de nuestras fronteras. Entonces, el estar siempre haciendo referencia a que si un PRI o lo que fuera es absolutamente ridículo. Ya van a haber elecciones en 2018, quién sabe qué pase, las elecciones anteriores había ganado otro partido. Entonces, eso no nos cambia el hecho de ser mexicanos, ¿no? Y no nos debe de avergonzar de hablar de lo que nos ha dado este país, que es todo de entrada, ¿no? Entonces, esa es una cosa que estamos tratando de batallar. Ahora, la gente se puede acercar obviamente a la fundación, pero a ver, tus sí, fimexico.mx es la página de internet. ¿Cómo es? Fimexico. Fimexico. Sí, fimexico.mx. Oye, a ver, y platícame brevemente, porque mucha gente, pues obviamente te conoce y además conoció a tu papá. ¿Quién es Agustín hoy? ¿Cómo llegaste aquí, a este punto? Porque creciste con un papá que ya estaba metido en todo este relajo. Sí. Platícanos un poquito de ti. Sí, pues obviamente para los que tienen más de 42 años, más o menos, se acordarán de Agustín Barrios Gómez, que estuvo en la televisión durante 30 años. De hecho, llegó a tener el número récord de programas de televisión a nivel mundial, no nada más en México. ¿De cantidad de programas? 81, sí, en 81 Mira. Era la persona que más programas había hecho en el mundo en televisión. Una figura emblemática, tan emblemática en su momento como un Jacobo Zabludovsky, que en paz descanse, un amigo, y pues de esa generación, de hecho, entonces, pues es todo un personaje. Evidentemente, él decide ser embajador y nos vamos cuando yo tenía 6 años. Entonces, en realidad, yo por ser hijo de un embajador de México en estos países, que fue mi realidad, más inclusive que la realidad de una personalidad en la televisión. Al final, pues yo tenía que hacerme una pregunta. Mi primera oferta de trabajo fue en Nueva York, pero no la acepté, más bien acepté la segunda oferta de trabajo, que fue para regresarme a México después de graduarme de Georgetown en Washington, y era precisamente para regresar a México, para participar en la vida pública. Claudia Arellano, contigo.